Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Nuevamente es el último evento de nuestro ciclo de webinar de prevención riesgo eléctrico. Le vamos a regalar unos 2 minuticos para que las personas se sigan conectando para darle inicio a este evento sobre recomendaciones y buenas prácticas para que no se nos vayan las luces. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Un saludo a Jairo Peña, quien nos está saludando por el chat. Buenas tardes y bienvenidos al espacio, el último evento de nuestro ciclo de webinar de prevención riesgo eléctrico. En contados minutos vamos a darle inicio, dándole una espera inicial a las personas para que se conecten. Buenas tardes, Jonathan, Alexis Escobar, buenas tardes a Julio, Amado, y nuevamente buenas tardes a Jairo Peña. Alejandro de la Hoz, muy buenas tardes. Bernardo, buenas tardes. Gisela, José, muy buenas tardes. Bueno, vamos a darle inicio. Buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a este espacio donde los expertos invitados nos regalan unas recomendaciones y buenas prácticas para prevenir accidentes y muertes por origen eléctrico. Soy Carlos Barranco y hago parte del equipo de CIDET. Queremos darles a todos una cordial bienvenida y agradecer el tiempo valioso que nos otorgan para atender la invitación a este evento, todos nuestros expertos. Este evento que es nuestro cuarto espacio en nuestro ciclo de webinars sobre prevención de riesgo eléctrico. Hoy nuestros expertos invitados hacen parte de las empresas Enel, Genelec y ARL Sura. Ellos nos hablarán, nuevamente les repito, nos darán recomendaciones y buenas prácticas para prevenir accidentes y muertes por origen eléctrico. Para este espacio de conversación hemos invitado hoy a importantes expertos a quienes me permito presentar. Nuestro moderador, el ingeniero Julio Bonilla, es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en Seguridad y Salud en el Trabajo, especialista en eficiencia energética y seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con 15 años de experiencia profesional en las actividades de prevención en riesgo eléctrico, promoción y aplicación de RETIE en la industria, vigilancia y control de cumplimiento del RETIE, e hizo parte del equipo del desarrollo de la metodología de evaluación de la gestión de riesgo de origen eléctrico aplicado a los operadores de red del Sistema Interconectado Nacional. Actualmente es consultor experto en riesgos y hace parte de la familia CIDET como coordinador de certificación de productos. Bienvenido, ingeniero Julio. Muchas gracias, Carlos. Un gusto para todos y un placer poder compartir con ustedes en este espacio. Muchas gracias. También hace parte de nuestro selecto grupo de invitados el ingeniero Jairo Flechas, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en gerencia de mantenimiento de la Universidad UIS. Es gerente de Genelec de Colombia,
Durante 33 años ha trabajado en esta empresa especializada en consultoría en calidad de potencia, uso eficiente de la energía y seguridad eléctrica. Buenas tardes, ingeniero Jairo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por compartir con este selecto grupo de especialistas este tema tan importante para Colombia. Muchas gracias. Seguimos con nuestro ingeniero Carlos Pérez, es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en gerencia en salud ocupacional y se desempeña como profesional experto en HSQ de la empresa Enel de Colombia. Buenas tardes, ingeniero Carlos. Creo que tiene el micrófono apagado. Silenciado. Perdón, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y qué bueno tratar estos temas para evitar accidentes eléctricos. Muchas gracias. Y seguimos con nuestro invitado también, el ingeniero David de Aguas, ingeniero electricista de la Universidad del Norte, especialista en gerencia de la salud ocupacional de la Fundación Universitaria María Cano, y durante 5 años se ha desempeñado como consultor en prevención ante la gestión del riesgo en las compañías afiliadas a la empresa suramericana. Bienvenido, ingeniero David. Buenas tardes, gracias Carlos, gracias por la invitación y por esta temática que le aplica a todos a nivel general. Muchas gracias. Bueno, nuevamente doy un saludo de bienvenida a todos nuestros expertos y a nuestros asistentes a este espacio en el que vamos a tratar recomendaciones y buenas prácticas para prevenir accidentes por origen eléctrico. Agradecemos su compañía por compartir con nosotros su valioso tiempo. Antes de iniciar, quiero contarles a los asistentes un poco sobre la metodología de este espacio. La plataforma cuenta con un chat en el cual pueden formular sus preguntas sobre cada una de las intervenciones que se van realizando. Al final, habilitaremos un foro de preguntas y respuestas para dar solución a las inquietudes planteadas por los asistentes. Este espacio se está grabando y se enviará a sus correos el enlace para que puedan revivir el evento nuevamente. Bueno, antes de dar paso a nuestros expertos invitados, hoy nos acompaña Franci Castro, quien es directora de articulación sectorial de CIDET, y nos hablará sobre la experiencia en la ejecución de la campaña Que no se te vayan las luces, que se desarrolló en comunidades de Barranquilla y Soledad, hablando sobre la generación de conciencia de riesgo eléctrico, que además dio origen a este ciclo de webinars que iniciamos el pasado 26 de mayo de este año. Bienvenida, Francis. Gracias, Carlos, y un saludo especial pues a todos los asistentes, a nuestro grupo de expertos. Para nosotros es un gusto contar con la participación de ustedes en el marco de conversar un tema que es de total interés o debería ser de total interés para todos porque tiene un propósito central y es salvar vidas. Y acá quiero traer a colación por qué nosotros desde CIDET estamos adelantando este programa para aumentar la conciencia del ciudadano sobre el uso o sobre el riesgo que implica el mal uso de un sistema eléctrico. Tal vez algunos de los que nos han acompañado en los webinars anteriores han escuchado esta historia, pero no quiero dejar de traer a colación algunos elementos. En el 2020, desde CIDET, nos dimos a la tarea de estudiar y analizar en detalle la realidad sobre las estadísticas de accidentes y muertes por origen eléctrico en Colombia y encontramos cifras alarmantes. Apenas en los últimos 6 años se registraron más de 1.300 muertes por origen eléctrico, más de 1.500 accidentes. Estos son datas que tenemos derivadas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Y a partir de esto dijimos, bueno, si bien las empresas de energía vienen adelantando un trabajo muy importante, pensamos que nunca va a ser suficiente y podemos seguir aunando esfuerzos a nivel público-privado para seguir generando acciones que nos permitan crear esa cultura de calidad y seguridad eléctrica en todos los hogares colombianos. Y es así como, en colaboración con nuestro grupo de asociados, decidimos adelantar un programa
de mediano y largo plazo que el año pasado materializamos en el marco de la campaña Que no se te vayan las luces, que adelantamos en la región Caribe, en comunidades de Barranquilla y Soledad, considerando que es el departamento que hoy está registrando las mayores tasas de accidentes y de muertes por origen eléctrico. Empezamos la campaña en esta región, y realmente fue una experiencia muy satisfactoria. Logramos impactar a más de 3 millones de personas, pero además de esto logramos generar un espacio de trabajo colectivo con diferentes actores público-privados que se sumaron a la iniciativa, y que esto nos motiva aún más en seguir adelantando la campaña en diferentes regiones del país. Antes de hablarles en qué viene para el 2023, quiero compartir un video, queremos desde CIDED compartir un video que ilustra las principales acciones que se adelantaron en el marco del desarrollo de la campaña en Barranquilla y en Soledad. Entonces, Carlos, si me ayudas, por favor, y proyectamos el video. Claro que sí, Franci. Gracias. Mira que se pega, y Albertico se pegó al cable y se quemó. Ay, compadre, qué dolor, se le fueron las luces al don, por andar de vivo laya, le salió carito el chiste, ahora se la pasa triste y aburrido. Que no se te vayan las luces, mi hermano. Si te vas a pegar, que sea al picó. Al sistema eléctrico no le metas mano. Llama a un profesional certificado. Una campaña de CIDED, Aires y la Universidad del Norte. Mija, pásame la pinza que voy a arreglar este cable que está pelado. ¿Cuál pinza, mijo? Más bien enciende el sentido común y llamemos a un profesional competente. Casi te quedas pegado. Cuando se trata de cuidar la vida y tus electrodomésticos, al evitar accidentes con las conexiones eléctricas, lo mejor es conectar el sentido común y encender la inteligencia para que no se te vayan las luces. Mira que se pega. Un mensaje de CIDED, Aire y la Alcaldía de Barranquilla. Te quedas pegado. Cuando se trata de cuidar la vida y tus electrodomésticos, al evitar accidentes con las conexiones eléctricas, lo mejor es conectar el sentido común y encender la inteligencia. Pues son de varios años y el Atlántico ocupó el primer lugar. Eso quiere decir que ahí es donde más hay que hacer y por eso orientamos la campaña a esta zona. Pues justamente hay una campaña denominada Que no se te vayan las luces, que pretende contener este tipo de accidentes, y hasta ahora saludamos a Franci Castro del Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Eléctrico. Franci, ¿en qué regiones del país hay más víctimas por el uso ilegal de las líneas de energía?
Actualmente no hay una data oficial con esta causal, sin embargo, según datos de accidentes y muertes por origen eléctrico, la región Caribe ocupa la primera posición. Mi nombre es Yamir Jiménez Flores, soy líder del barrio El Bosque, sector La Calzada, y el mensaje que yo les dejo a través de esta grabación y a través de este mensaje es que por favor no manipulemos más las redes, que no se nos vayan las luces. Hey, ¿qué tal mi gente? Te saluda el Gordo Romeo y estamos realizando una campaña. Vamos a realizar actividades pedagógicas para generar conciencia sobre la importancia de contratar personal competente a la hora de manipular electricidad. ¿Y si se produce un incendio? Si se produjese un incendio cuyo origen es eléctrico, se debe emplear un extintor debidamente preparado para este tipo de fuegos. Nunca se debe usar agua. Gracias, Carlos. Y bueno, no, pues como lo mencionaba, el video ilustra las principales actividades que se desarrollaron en el marco de la campaña. Los resultados de esta campaña en Barranquilla y Soledad hoy nos motivan para seguir adelantando acciones a lo largo de todo el territorio nacional. Y esto realmente ha sido posible gracias a nuestros asociados, gracias a nuestros aliados a nivel nacional, a nivel local. ¿Y qué viene para el 2023? Vamos a trasladar la campaña a Bogotá, vamos a trabajar con niños y jóvenes y acá esta pieza nos ilustra la expectativa de lo que va a ser la campaña. En el 2023 los más pequeños serán los héroes más grandes. Electri, espéralo. Gracias a ustedes de verdad por mostrar interés, por acompañarnos en esos espacios que tienen un propósito central y es que nos demos la oportunidad de conocer de cerca todo lo que es la seguridad eléctrica, todo lo que implica la prevención de accidentes y de muertes por origen eléctrico y les estaremos contando lo que va a tener, cómo va a tener lugar pues el desarrollo de la campaña acá en Bogotá durante el 2023. Nuestro gran aliado acá en Bogotá, así como Aire, lo fue en Barranquilla y en Soledad, en Bogotá será Enel, con Enel estaremos trabajando de la mano esta importante campaña dirigida inicialmente a niños y a jóvenes de instituciones educativas públicas de la región. Entonces, solamente los queremos dejar con este mensaje y nuevamente agradecerles a todos por su participación. Veo que están conectadas personas de diferentes regiones. Me encanta ver personas de Cartagena, de Urabá. Un saludo de verdad muy especial para todos los que se siguen conectando.
Y bueno, ya quiero dejarlos entonces con este selecto grupo de expertos que nos hablará hoy sobre esas recomendaciones y buenas prácticas para prevenir accidentes y muertes por origen eléctrico. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Tienes el micrófono cerrado. Qué pena. No, Franci, te agradecía por presentarnos los resultados de esta bonita iniciativa y esta campaña que se desarrolló en comunidades de Barranquilla y Soledad, que la verdad es muy, muy interesante, y pues a la región nuevamente que van a llegar, que es Bogotá, para trabajar con niños y jóvenes. Entonces, continuamos. Acá pues les informo a todos los asistentes que nos encontramos haciendo la recopilación de las preguntas enviadas al chat, y al finalizar el conversatorio que viene a continuación, abriremos un espacio para dar respuestas, e igualmente las preguntas que queden sin responder en la memoria de este evento les haremos llegar las respuestas que nos puedan ayudar a responder nuestros expertos invitados. En este momento también quiero contarles y quiero compartirles en el chat una encuesta para que por favor nos colaboren con sus respuestas. Así que agradecemos nos colaboren diligenciando esta encuesta. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida al ingeniero Julio Bonilla, quien será nuestro moderador de este conversatorio sobre recomendaciones y buenas prácticas para prevenir accidentes y muertes por origen eléctrico, y a los ingenieros Jairo Flechas, Carlos Pérez y David de Aguas. Bienvenidos a todos los ingenieros. Julio, bienvenido. Gracias, Carlos, gracias. Muy buenas tardes para todos los que están conectados a esta transmisión y para nuestros compañeros panelistas. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes en este día esta actividad tan importante para el país. Yo aprecio muchísimo a CIDED por este proyecto. Es un proyecto que nació hace, como lo decía Francia, hace un par de años, y que busca dar una solución de fondo, contribuir con una parte de la solución de fondo que necesita el país para poder lograr que esos datos de accidentes que hay en este momento registrados vayan en tendencia a la baja y cada vez todos alineados a ello para que algún día sea cero el número. Eso es a lo que le estamos apostando entre todos. No solamente ha sido CIDED ha liderado muy bien, y una felicitación especial para Franci y Carlos. Pero bueno, esto lo hacemos todos y por eso creo que estamos aquí reunidos. Entonces, a los que están conectados, muchas gracias porque ustedes también participan de esta solución que necesita el país. Quería con estas palabras dar la bienvenida entonces a nuestros panelistas, personas de bastante trayectoria en el sector manejando temas relacionados con la seguridad eléctrica, que hoy nos van a hablar de algo muy interesante. En los últimos 3 webinars nos hemos enfocado en temas muy interesantes como de definición del problema, miramos estadísticas, miramos qué es lo que está pasando, qué soluciones se han dado desde el punto de vista regulatorio, las entidades de control y vigilancia. Bueno, han sido muchos los temas, pero hoy quisimos irnos como un poquito más al bueno, ¿y el yo entonces qué hago en casa? ¿Cierto? Esa sería como la pregunta principal que podría definir este webinar del día de hoy. ¿Yo qué hago entonces en casa? ¿Cómo debería yo vivir mi vida en el día a día? Y para eso entonces ellos van a estar respondiendo algunas preguntas y han preparado unas presentaciones, un material también gráfico que va a ayudarles a darnos precisamente esa respuesta a esas preguntas. Entonces tengo nuevamente al ingeniero David de Agua, al ingeniero Carlos Pérez y al ingeniero Jairo Flechas disponibles aquí para atender entonces a las preguntas que les voy a realizar, pero también queda abierto el espacio, como lo dice Carlos, para que ustedes que están ahí conectados empiecen a escribir sus preguntas y todo aquello que quieran saber. Este es el espacio ideal para que expertos del sector puedan responder a esas preguntas que tienen ustedes allá y que también les pueden contribuir en lo que ustedes hacen allá conectados. Entonces, sin más que decir al respecto, vámonos entonces con la primera pregunta, que podría estar orientada como el día a día, en mi vida cotidiana.
identifico peligros, tomo medidas de precaución cuando hago uso de la energía. ¿Esto realmente sí lo hago? ¿Qué nos puedes tú contar, por favor, David, al respecto? Ok. Sí, todos estamos expuestos a riesgo eléctrico, ¿verdad? No solamente la persona electricista, sino también el personal no electricista. Nosotros en ARL Sura consideramos el riesgo eléctrico como un riesgo potencial, un riesgo que tiene como característica que no se expresa constantemente, no tiene una alta frecuencia, por decirlo así, pero cuando se presenta genera un gran impacto especialmente en accidentes graves y en accidentes mortales, en el cual ha generado una tendencia año tras año aproximadamente de un 20%, de ese 100% total por todos los accidentes mortales que nos generaron, todos los riesgos que nosotros conocemos, tránsito, altura, mecánico, riesgo eléctrico acapara casi un 20%, ¿verdad? Entonces nosotros por eso consideramos el riesgo eléctrico como un riesgo potencial, que sabemos que cuando se materializa va a generar un gran impacto principalmente a la persona, que eso es algo primordial, pero que también cuando nosotros garantizamos la seguridad, el bienestar, la integridad de la persona, también tenemos que pensar en la misma instalación, en el medio ambiente y en los animales que de pronto se pueden ver expuestos ante el tema de riesgo eléctrico. ¿Qué pasa en la actualidad? Hombre, que la electricidad se ha convertido en uno de los tipos de energía más utilizados en el mundo y que gracias a ello se han podido tener avances significativos, pero ese roce constante, esa familiaridad constante nos ha generado de que en muchas situaciones no identifiquemos y no evaluemos los peligros y los riesgos que estamos expuestos en nuestro día a día. Para entrar un poco más al tema, ¿qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico para mí es la probabilidad en la cual una persona, ya sea por una condición insegura o por un acto inseguro, que son los dos factores que nosotros atacamos para evitar accidentes de trabajo, puede estar ya sea expuesto a un choque eléctrico o una descarga eléctrica o a quemaduras por arco eléctrico. Y en la cual esa palabrita probabilidad encierra tres aspectos que toda empresa, independiente de la magnitud de la misma, ya sea grande, mediana o pequeña, tiene en cuenta en su día a día. 1, productividad. 2, calidad en el producto, en el servicio que presta. Y 3, seguridad como tal. Pero en el que la primera variable que el trabajador trata de menos afectar o de menos impactar en su día a día es la productividad. Siempre trata de cumplir con esa meta diaria, por decirlo así, que le imponen en su día a día, ¿verdad? Para que la empresa se mantenga en el tiempo y su trabajo se mantenga en el tiempo. La calidad depende de cómo ha ido el transcurrir del día. Si la persona de pronto ha tenido tiempos muertos, por decirlo así, en su día a día, comienza a tratar de agilizar, ¿verdad? Compensar en ese tiempo que ha ido perdiéndose en el día para poder terminar en los tiempos establecidos y en la productividad establecida en su día a día. Y la seguridad es la variable que comúnmente se ve que fallan en el cumplimiento para poder compensar esos tiempos que tuvieron anteriormente como tal en su día a día o que han fallado como tal. Estadísticamente, los accidentes eléctricos son la tercera causa de muerte en la industria y representa aproximadamente el 25% de las fatalidades. El 50% de los accidentes fatales ocurren a personal no electricista y eso se debe a que las empresas, las personas especialmente consideran que la única persona que está expuesto a riesgo eléctrico es el personal electricista y ese personal no electricista consideran de que no está expuesto a riesgo eléctrico y miren que nos está arrojando el 50% de las fatalidades. Entonces, todos estamos expuestos al riesgo eléctrico en nuestro día a día. En nuestras casas estamos expuestos a riesgo eléctrico. Menos del 1% de los trabajadores de mantenimiento está calificado para realizar actividades eléctricas, en el cual vamos a ver más adelante definiciones sobre los mismos. Las fatalidades se deben en un 20% a choques o descargas eléctricas y un 80% a temas de arco eléctrico. Y eso se debe a que en algún momento nosotros hemos podido sufrir una descarga eléctrica, una electrización, ¿cierto? Y que también han ido mejorando año tras año la calidad de los productos, también han ido mejorando el tema de la calidad de las instalaciones, el cumplimiento de las normas existentes
que existen en el país. Entonces eso ha generado que esa situación de choque o descarga eléctrica disminuya un 20%, pero a su vez también se ha generado un aumento de manera exponencial, por decirlo así, en esa necesidad energética y que se aumente la probabilidad de que se presente arco eléctrico en muchas situaciones de nuestro día a día. Y estudios realizados demuestran que el 40% de los accidentes eléctricos se están presentando en niveles de tensión por debajo de los 250 voltios. Y es donde nosotros estamos más expuestos en nuestro día a día, es donde más nosotros tenemos ese roce constante con la electricidad, es donde más nosotros nos confiamos y es donde menos nosotros establecemos medidas preventivas. Por eso ese 40% se está reflejando en la etapa de uso final. En la cadena del uso de la energía, uso final es donde más nosotros tenemos los accidentes de trabajo. ¿Qué está sucediendo hoy en el sector eléctrico? Alta demanda energética. Yo siempre he considerado de que cada día que pasa nosotros dependemos bastante de la electricidad. La mayoría de los elementos que componen nuestro entorno funcionan con la electricidad, ya sea de manera directa o indirecta. Y eso nos lleva a que tengamos ese roce constante y nos lleva a una mala valoración del riesgo eléctrico. Que nosotros consideremos que cambiar una luminaria que puede ser a 110 voltios no nos puede generar la muerte. Así de sencillo, y es algo que hacemos no solamente en las empresas, los electricistas, sino también en nuestras casas, ¿verdad? Y ahí sí es de manera transversal, ya sea electricista o no electricista. Y eso también se le suma o va acompañado al tema de la poca información de norma, en el cual ahí la norma nos habla no solamente del personal electricista, sino también del personal no electricista que tiene que cumplir con las normas existentes en el sector eléctrico, ¿verdad? En el cual es compromiso de cada uno saber, conocer dónde comienza la responsabilidad de uno, dónde termina y comienza la de la otra persona. Y también del otro lado de la moneda, también ir actualizando las normas para ir cerrando de pronto esas oportunidades de mejora que se van conociendo, se van indagando en las normas como tal, para que se mejore la calidad o disminuya la probabilidad de accidentes relacionados con el riesgo eléctrico. Y manipulación por personal no calificado, en el cual RETIE nos habla de que una persona calificada es la persona que ha recibido tanto capacitación como entrenamiento, teoría y práctica, hombre, tanto en el tema operativo, pero también en componentes de seguridad, en el cual esa persona en cada paso que va ejecutando tenga en cuenta los aspectos de seguridad que debe tener en cuenta en cada uno de los mismos. Eso es algo importante que se ha podido identificar en la actualidad. Aspectos ante la gestión del riesgo eléctrico, hay tres aspectos súper importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uno, la instalación, que la instalación cumpla con los requisitos mínimos, teniendo en cuenta el ambiente que va a estar expuesto, ¿cierto? Que cumpla con criterios de diseño, que esté bien diseñado. Desde ahí estamos nosotros ejerciendo gestión ante el riesgo eléctrico, que sean productos certificados, ¿cierto? Que cumplan con los requisitos mínimos, teniendo en cuenta el ambiente que va a estar expuesto. Dos, los mantenimientos, ¿cierto? No solamente es instalar el equipo, el elemento, sino también realizarle los mantenimientos correspondientes, ya sea mantenimientos preventivos, predictivos, ¿cierto? Teniendo en cuenta también lo que nos dice el fabricante al respecto, lo que nos dicen las normas en esa temática como tal. Y tercero, el tema de que la persona que realiza intervenciones sea una persona habilitada, que tenga componentes tanto de persona competente y persona calificada, teniendo en cuenta la definición que se dio en la presentación o la diapositiva anterior. Esos son tres ítems que se deben de tener en cuenta. Si nosotros miramos una línea de tiempo, se comenzaron a hacer los primeros pininos ante la gestión del riesgo eléctrico con la resolución 2400 de 1979, la cual después salió la ley 51 de 1986, en el cual ya comienza a darle validez para ejercer sus funciones a los ingenieros. Después salió la ley 19 de 1990, que va relacionado a los técnicos electricistas, las cuales salió después en 1991 el decreto 991, en la que ya comienza a categorizar
a los técnicos electricistas, por decirlo así, de la T1 hasta la T6, y en la cual cada categoría le da cierto alcance de actividades que puede realizar el personal y que es independiente una a la otra. Después salió el decreto 0277 de 1993, que nos regala otros aspectos importantes para los técnicos electricistas, y para los tecnólogos nos habla o nos sale la ley 392 de 1997. Y en 1998 sale la NTC 2050, en la cual ya comienza a enfocarse un poco más al tema de las condiciones, por decirlo así, la cual es una norma que es una traducción del NET norteamericano, en la que ya comenzó a tener mayor gestión ante el riesgo, tanto para las personas como para las condiciones. Y salió también una versión de la ley 842 del 2003, ¿sí?, que daba otros aspectos adicionales para los tecnólogos. Y el 1 de mayo del 2005 salió el RETIE, y que fue el que engranó cada uno de los ítems anteriormente mencionados. Ya comenzaba a haber una relación de todos esos aspectos que salieron con anterioridad, y comenzó a aplicarse totalmente el tema de la gestión ya estructurada hacia el riesgo eléctrico, en la cual nosotros, si miramos el objetivo del RETIE, es garantizar la seguridad tanto de las personas, los animales y el medio ambiente. Y en la que también menciona de que toda instalación que fue construida antes de esa fecha tiene que el poseedor de la instalación garantizar de que son seguras para el personal, el medio ambiente, los animales, y si no, tiene que aplicarle todo el RETIE correspondiente. Después de ahí salió la resolución 5018, la que nos brinda los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, y es la guía de nosotros más inclinado al tema de los actos de la persona, tener en cuenta temas de controles administrativos, elementos de protección personal, el tema de la formación del personal, todo eso teniendo en cuenta los dos aspectos que nosotros atacamos para evitar accidentes de trabajo. Y está también la NFPA 70E, en la cual no es obligatoria en el país, pero nos regala unos ítems valiosos donde nos da esa milla extra, por decirlo así, ante la gestión del riesgo eléctrico. ¿Desde cuándo está aplicando el RETIE? Como les decía anteriormente, aplica desde el 1 de mayo del 2005. Dice que toda instalación después de esa fecha tiene que cumplir con el RETIE, que está enfocado a la seguridad, y que las instalaciones que fueron construidas antes de esa fecha, el poseedor de la instalación tiene que demostrar que son instalaciones seguras, si no, tiene que hacerle todas las actualizaciones correspondientes para garantizar la seguridad tanto de las personas, los animales y el medio ambiente. Aplica para toda la cadena del uso de la energía: generación, transmisión, transformación, distribución y uso final. ¿Quiénes deben de cumplir con este reglamento? Todas las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, contratistas, operadores que generen, transformen, transporten, distribuyan la energía eléctrica, y en general por quienes usen. Yo creo que aquí en este ítem ya quienes usen, todos tenemos que cumplir con ese reglamento. Y también hay que hacer la observación que por yo desconocer de una norma o de un reglamento no me exime de la responsabilidad del mismo. Entonces eso es algo también importante a tener en cuenta. Como también las personas que diseñen, supervisen, construyan, inspeccionen, operen o mantengan instalaciones eléctricas en Colombia, y así como los productores, importadores y comercializadores productos objeto del RETIE, y por los organismos de evaluación de la conformidad. Eso es algo importante a tener en cuenta. Ok, ¿por qué somos buenos conductores de la electricidad? Porque nuestro cuerpo, el 70% es agua. Funcionamos con impulsos eléctricos, ¿cierto? Cuando mi brazo, mi pierna realiza el movimiento, es porque el cerebro le manda una corriente a esa parte del cuerpo que yo deseo mover para realizar ese movimiento deseado. Nuestra resistencia, por pruebas que se han podido realizar, varía aproximadamente 1000 ohmios, es lo que se ha podido establecer e identificar. En los factores de riesgo eléctrico más comunes, en las cuales en esa campaña que venimos haciendo en compañía del CIDET y los otros entes como tal, se identificó que los tipos o los factores de riesgo eléctrico que están más expuestos a las personas es el tema de contacto directo y el contacto indirecto. Pero ¿qué nos dice el RETIE sobre qué es un contacto directo? Es la persona o es el contacto en la cual la persona o el animal ha hecho el contacto directamente con un conductor activo o una parte que normalmente debe estar energizada en una instalación eléctrica.
Y las posibles causas: negligencia de técnicos o impericia de no técnicos como tal, violación de las distancias mínimas de seguridad, en la cual la resolución 5018 nos menciona de que se deben contemplar no solamente movimientos voluntarios, sino también movimientos involuntarios que se pueden presentar en el sitio de trabajo, ¿cierto? En el cual ahí está muy relacionado el tema de orden y aseo. Eso nos puede generar violación de las distancias mínimas de seguridad y generar ese contacto directo con el elemento que normalmente debe estar energizado. Y las medidas de protección que nos habla el RETI es establecer distancias de seguridad en el cual se debe contemplar tanto movimientos voluntarios como involuntarios, interposición de obstáculos, que también le sirve a personal no electricista que de pronto esté realizando trabajos cerca a elementos energizados, aislamiento o recubrimiento de partes activas, ¿cierto? Que va de manera transversal tanto para electricista como no electricista, utilización de interruptores diferenciales que funcionan cumpliendo la ley de Kirchhoff, que dice de que la corriente que sale es igual a la que entra, pero que cuando se genera una fuga de corriente, ya sea por un contacto directo, ya la corriente que sale no va a ser igual a la que entra como tal. Y él entra en funcionamiento enseguida en márgenes de corriente por más o menos de 25 miliamperios, 30 miliamperios, ¿sí? Elementos de protección personal también es una medida de prevención que nos dice el RETI. La puesta a tierra, que es una de las medidas de ingeniería de manera transversal y que la vamos a ver repitiéndose prácticamente en todos los factores de riesgo eléctrico que nos habla el RETI. Probador ausencia de tensión y el doble aislamiento también nos lo dice el RETI como medida de prevención ante contacto directo. Contacto indirecto es el contacto en la cual la persona o el animal con elementos o partes conductivas que normalmente no se encuentran energizados está recibiendo la descarga eléctrica. Y el ejemplo, el que sale en la imagen, ya sea la lavadora, ya sea una nevera, que es algo que está en nuestras casas, la persona está recibiendo la descarga eléctrica por medio de la carcasa de la lavadora, de la nevera, que está sirviendo de puente para recibir esa descarga eléctrica. ¿Y por qué se pudo haber generado? Ya sea por falla del aislamiento, ¿sí? También pudo haber sido por mal mantenimiento. Miren, que es uno de los ítems que yo les mencionaba con anterioridad. Falta de un conductor de puesta a tierra. Por eso es que el RETI nos menciona de que el conductor de puesta a tierra tiene que ir en el mismo recorrido, en la misma canalización, ¿sí? Acompañando a los cables de fuerza, ¿verdad? Eso es algo también importante a tener en cuenta. Y medidas de protección: separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, ¿cierto? Para que exista un paso de corriente se necesita un punto A y un punto B, ¿cierto? Se necesita un punto A y un punto B. Cuando yo hago el contacto con la carcasa de la lavadora, de la nevera o de cualquier otro elemento, la mano es el punto A y el punto B es los pies. Y por ahí existe ese paso de corriente eléctrica. Siempre se necesita dos puntos con diferencia de potencial para que exista ese paso de corriente. Por eso es que en las instalaciones eléctricas se trata de garantizar una conexión equipotencial o un mismo punto A en toda la instalación para evitar que exista una circulación de corriente hacia una persona o hacia un animal o hacia cualquier otro elemento como tal. Sistema de puesta a tierra, que es una medida, miren, ahí sale otra vez, una medida de prevención, con un control de ingeniería efectivo de manera transversal. También aplica el funcionamiento de un interruptor diferencial, ¿cierto? Mantenimientos preventivos y correctivos a los elementos, también eso es algo primordial a tener en cuenta. Eso es algo súper valioso. Cortocircuito: unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferencia de potencial del mismo circuito, en la cual se pudo haber generado ya sea por falla del aislamiento, por impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos, ¿cierto? Y en el cual medidas de protección: interruptores automáticos con dispositivo de disparo de máxima corriente o cortocircuitos de fusibles, ¿cierto? Un cortocircuito trata de entrar en funcionamiento ese elemento de corte, ese interruptor automático,
el cual trata de sobrepasar esas corrientes nominales, y que un cortocircuito me puede llevar a un arco eléctrico sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros transportamos en la electricidad son electrones, y que esos electrones, cuando se están trasladando desde un punto A hasta un punto B en el menor tiempo posible, genera que se pierda energía cinética que se ve reflejado en calor, y trata de sobrepasar las temperaturas tanto nominales como tal, por decirlo así, y ahí entra en funcionamiento el elemento. Pero si está mal dimensionado, no existe una buena coordinación de protecciones, puede llevar a que pase de un cortocircuito a un arco eléctrico sin ningún problema. Por eso es que posibles causas es malos contactos, cortocircuitos, apertura de interruptores con carga. También puede generar esa situación ante el tema de arco eléctrico, apertura o cierre de sesionadores con carga, apertura de transformadores de corriente, entre otros. Por eso es importante, como medida de protección, utilizar materiales envolventes que resistan a los arcos eléctricos. Por eso también el RETI nos habla de que los tableros tienen que soportar ese impacto térmico si se llegase a presentar un arco eléctrico, mantener una distancia de seguridad, contemplando también movimientos voluntarios como involuntarios, también teniendo en cuenta las herramientas que disminuyen esas distancias, también contemplar esas distancias como medidas adicionales, usar prendas acorde con el riesgo, es decir, prendas que sean inífugas, en la cual también resolución 5018 nos habla de que el personal electricista debe utilizar ropa mínimo 100% algodón y sin ningún accesorio, sin ningún elemento metálico. Sin embargo, se deben realizar estudios de arco eléctrico para poder determinar la categoría de ropa, la ropa inífuga, en que se mide en calorías por centímetro cuadrado, la cual depende de varios factores, ya sea la corriente de cortocircuito, el tiempo de despeje de falla. Por eso les decía anteriormente, teniendo una buena coordinación de protecciones eléctricas, disminuye la exposición al tema de arco eléctrico, la separación entre fases, nivel de tensión, entre otros factores que nos regala la IEEE 1584 ante el mismo. ¿Qué es lo preocupante de un arco eléctrico? Que alcanza hasta temperaturas de 12.000 grados centígrados, ¿cierto? En la cual se alcanza hasta 165 decibeles. Por eso es importante que el trabajador esté utilizando protecciones auditivas, ejerce hasta una presión de 30 toneladas por metro cuadrado, elementos que pueda desprender los realiza y se convierten en proyectiles para la persona. Las partes que más se afectan cuando se presenta un arco eléctrico es la cara, el cuello y las manos de la persona. Eso es algo importante a tener en cuenta. Y por eso es que también nos lo dice RETI, nos lo dice NFPA 70E, cuando sobrepasamos el límite de arco eléctrico, la persona debe garantizar o tener protección 100% de su cuerpo ante arco eléctrico. Y este es el símbolo que nosotros manejamos, que está establecido para indicarle a la persona que está expuesto ante un arco eléctrico en el punto que va a ser la intervención. ¿Sí? Aquí vemos un video, vamos a ver si sale, un momentico. No salió, ok. Tensiones de contacto, diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia aproximadamente de 1 metro. Eso puede estar originado ya sea por un rayo, por fallas del sistema de puesta a tierra, falla del aislamiento, violación de las distancias de seguridad, y en las cuales las medidas de protección está la puesta a tierra de baja resistencia, restricción de acceso, alta resistividad del piso para aumentar la resistencia o la posición al paso de corriente por el cuerpo de la persona, y el tema de equipotencialidad, como les decía anteriormente, para que no exista ese paso de corriente eléctrica. Tensión de pasos, también se puede realizar el paso de corriente eléctrica entre pierna y pierna de la persona. Puede generarse ya sea por rayos, fallas a tierra, falla de aislamiento, violación de área restringida, retardo en el despeje de falla, relacionado al tema de coordinación de protecciones, medidas de protección, puestas a tierra de baja resistencia, restricción de acceso, alta resistividad del piso, equipotencialidad para garantizar la seguridad de la persona. Los rayos, que es un efecto totalmente natural en el cual trabajan o entran en funcionamiento con el tema de cargas opuestas se atraen, en las cuales se puede presentar esa situación, ya sea o daños en la instalación, ya sea por falla en el diseño, en la construcción, en la operación o en el mantenimiento del sistema de protección que esté en la edificación. Por eso es importante tener pararrayos, bajantes,
que la instalación se haya cumplido tal cual como está en el diseño, utilización de puesta a tierra, mantenimiento al sistema de puesta a tierra en los tiempos establecidos por el reglamento, equipotencialización en las instalaciones, apantallamiento que proteja todas las áreas como tal establecidas, teniendo en cuenta los métodos establecidos como el método de las esferas rodantes, topología del cableado y además suspender de actividades de alto riesgo que puedan verse comprometida la seguridad del personal al aire libre. Eso también nos los indica el RETI, entre otros aspectos sobre el mismo. Sobrecargas, esta es una situación que se ve mucho en las oficinas, en las viviendas, donde el funcionamiento de los elementos encendidos está por encima de la capacidad nominal como tal, en la cual existe bastante demanda energética, por decirlo así, pero no hay suficientes puntos para abastecer todas esas cargas que están saliendo, se están requiriendo abastecer. Y ahí comienza a existir esas extensiones múltiples, esas T, y que generan tema de sobrecarga en el sistema, comienza a tener oscilaciones de voltaje y que pueden generar afectación. Posibles causas: superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplan las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia, son los factores que nos menciona el RETI como posibles causas. Por eso es que también el RETI nos menciona de que cuando se está realizando una instalación se debe tener en cuenta no solo las cargas que están en el presente, sino también las cargas a futuro que se pueden presentar como crecimiento, que es algo normal que pasa en las instalaciones, para que esas instalaciones, ese cableado y esos elementos que estamos instalando en el presente tengan todavía un margen para poder abastecer sin ningún problema las cargas a futuro, por decirlo así. Medidas de protección: uso de interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos accionados con cortocircuito, cortocircuitos fusibles bien dimensionados, teniendo en cuenta los tiempos de despeje de falla de cada uno de los elementos, ¿cierto? Que vayan entrando en funcionamiento desde el elemento más cerca a la carga hasta el más lejano, ¿verdad? Teniendo en cuenta ese dimensionamiento, y compensación de la energía reactiva en banco de condensadores para disminuir las pérdidas que estos elementos nos generan como tal. Equipos defectuosos, ¿cierto? Como les decía, uno de los ítems principales ante la gestión del riesgo no solamente es la instalación, sino también realizarles los mantenimientos correspondientes a los equipos, las instalaciones, ¿cierto? En el cual mal mantenimiento puede generar esta situación de equipos defectuosos, mala instalación, mala utilización, ¿sí? Por eso es importante también mirar lo que nos dice el fabricante al respecto de cómo utilizar el equipo, el elemento, tiempo de uso, transporte inadecuado, también ha generado esta situación de equipos defectuosos. Y medidas de protección: mantenimientos predictivos, preventivos, ¿cierto? Construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas y caracterización del entorno electromagnético. Es lo que nos da como medidas de protección RETI ante equipos defectuosos, en el cual se tengan establecidos los tiempos, se tenga definido cuáles son los equipos críticos, las instalaciones críticas, y ahí comenzar a dar directrices o rutas de intervención hacia los mismos y mantenimiento de cada uno de ellos. Electricidad estática: unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. Medidas de protección: sistema de puesta a tierra, como les decía, es la medida transversal, es para nosotros los electricistas uno de los ítems esenciales ante la gestión del riesgo eléctrico, porque es transversal para cualquier personal, ya sea electricista como no electricista, con conexiones equipotenciales, y en el que, regresando un poco acá al ítem del sistema de puesta a tierra, miren que cuando nosotros sufríamos una descarga eléctrica, cuando manipulábamos la nevera, cuando manipulábamos cualquier otro elemento, el elemento de corte, el breaker, no entraba nunca en funcionamiento porque no iba a sobrepasar esas corrientes nominales, y el sistema de puesta a tierra es el que entraba en funcionamiento y protegía a la persona en esa situación, ¿sí? Por eso es que es primordial el sistema de puesta a tierra. Conexiones equipotenciales: aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radioactivos y pisos conductivos. 4 factores que tenemos que tener en cuenta ante un accidente eléctrico es
la cantidad de corriente que fluye a través de la persona. Eso es algo importante a tener en cuenta. Medida en amperios, trayectoria de la corriente, el tiempo de exposición de la persona y la resistencia eléctrica del cuerpo humano en el momento que está teniendo ese contacto eléctrico. Términos que siempre me gusta aclarar: electrización es un término para los accidentes con paso de corriente que no le genera la muerte a la persona, y electrocución, que sí le generó ese paso de corriente la muerte a la persona como tal. Esos son términos que me gusta aclarar. Y si nosotros aplicamos una ley de Ohm sencilla, así a grosso modo por decirlo así, tenemos que 110 voltios sobre 1000 ya nos está dando 110 miliamperios. Nosotros perdemos el control del cuerpo con un margen de 25 miliamperios. Una fibrilación ventricular se presenta en un margen de 60 a 75 miliamperios. Un paro respiratorio oficial se genera en un margen de 25, 30, 40 miliamperios. Entonces miren que ya con esos 110 estamos por encima de ese valor mencionado anteriormente. Y existe una jerarquía de control en la cual está eliminación, en la cual es establecer una condición de trabajo eléctricamente segura. Sustitución, si de pronto la situación no nos permite el tema de desenergizar el circuito, hacer el tema de sustitución, disminuir las variables, ¿sí? Tensión, corriente que vamos a estar expuestos, para que las medidas sean más efectivas, por decirlo así, y que sea menor la exposición de la persona ante las maniobras a realizar. Controles de ingeniería, coordinación de protecciones, sistema de puesta a tierra, apantallamiento, entre otras. Eso es importante ante la jerarquía de control. Conocimiento, darle el conocimiento necesario para ese personal habilitado y para esa persona advertida, que en este caso el personal advertido es los ayudantes electricistas y el personal no electricista, que nos habla el RETIE al respecto. Controles administrativos, establecer procedimientos, programas, guías instructivos ante la gestión del riesgo, y equipos de protección personal, que eso también es algo importante a tener en cuenta, de las cuales hemos nosotros identificado que de controles de ingeniería hacia arriba son barreras duras o barreras más efectivas. ¿Por qué? Porque estamos atacando a la fuente, y de conocimiento hacia abajo son barreras blandas o barreras menos efectivas. Y ya casi para finalizar, esto es algo importante a tener en cuenta: un accidente eléctrico es casi siempre previsible y por tanto evitable. Por lo cual, para los electricistas, el método básico de trabajo son en redes o equipos desenergizados o en tensión. Es decir, que está desenergizado o está en tensión el trabajo. Y resolución 5018 nos habla de que se considera trabajo en tensión por encima de 25 voltios o que no esté conectado a tierra el sistema o el equipo a intervenir. Y en el cual en ninguno de los casos el mismo operario puede alternar trabajo en tensión o trabajo desenergizado. Y también pensar en el personal no electricista que está cerca a elementos energizados, que no está haciendo intervención, pero que está expuesto al riesgo eléctrico, en el cual ahí también la resolución 5018 nos habla de que tenemos que darle formación al personal, darle a conocer los factores de riesgo eléctrico que están expuestos y darle a conocer cuáles son las medidas preventivas desde su alcance que ellos pueden implementar y qué apoyo necesitan del personal electricista para garantizar su escenario seguro para la realización de sus actividades. Gracias. Excelente, excelente presentación. Muchas gracias, David. Creo que nos ha quedado muy claro que, pues, como lo mencionabas, el riesgo eléctrico, más bien los accidentes que se pueden provocar por la presencia de la electricidad y viéndola como un peligro, son completamente evitables en su mayoría. Entonces, muy interesante toda esta exposición que nos haces de cómo podemos entonces, desde nuestra vida cotidiana, identificar los peligros eléctricos y tomar las medidas de control que corresponda, pues, de acuerdo a nuestro campo de actuación, por decirlo de alguna manera. Algunos de nosotros estamos en el campo de la electrotecnia, somos profesionales en este tema, pero pues muchos de nuestros asistentes al webinar quizás no lo son. Entonces, muy buena esta información para todos ustedes que nos están viendo.
y que bueno, ojalá si requieren algún tipo de asesoramiento adicional, creo que con David lo podemos tener, él que trabaja ahí con Sura y gestionando mucho la prevención sobre todo. Ahora pasamos entonces a hacerle una pregunta a nuestro compañero Carlos Pérez. Sí, perfecto. Que también nos puede contar un poco, él trabaja con Enel, entonces Enel tiene unas muy buenas experiencias de unas prácticas que ha venido haciendo a lo largo de los años en prevención, en temas de seguridad, promoción, prevención y promoción. Y en ese sentido yo quise preguntarle con relación a esta problemática de los accidentes, del riesgo eléctrico, sobre todo los accidentes que ocurren en terceros, es decir, en los que no son electricistas, las personas que son, por decirlo de alguna manera, el colombiano de a pie. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que viene implementando en él, que puedan incluso también los demás agentes del mercado eléctrico poder tomar y apropiarse? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que nos pueden compartir, Carlos? Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de darnos de que nosotros, en alianza con el CIDED, podamos dar a conocer esta problemática de la accidentalidad de terceros en las redes eléctricas de los operadores de red. Es muy importante para nosotros y como lo decía Franci al inicio, las estadísticas de accidentalidad en Colombia son bastante desalentadoras, o sea, bastante preocupantes. Entonces, aquí podemos ver una estadística sacada de la página web de Medicina Legal, donde se clasifican muertes accidentales de enero a septiembre del 2022. Las muertes accidentales en total tenemos 20.584 muertes accidentales. Dentro de esas muertes violentas accidentales, dentro de esas 20.584 hay factores causales, y dentro de esos factores causales es el eléctrico uno de los factores causales, o sea, la gente se electrocuta. Como decía mi compañero anteriormente, es que le pasa corriente y muere. Entonces, esta situación a septiembre de 2022 llevamos un total de 201 accidentes totales, entre los cuales hombres son 186 y mujeres 115. 15. Entonces, esto es preocupante porque esto es a nivel nacional, ¿cierto? Esto es a nivel nacional y si miramos todos los datos históricos que tiene la medicina legal desde 1999, vemos esas cifras que prácticamente están en aumento año tras año, ¿cierto? En el 2019, 241 muertos por electrocución y prácticamente podemos decir que cada año se están electrocutando en las redes de los operadores de red, se están accidentando un promedio de 225 personas. Entonces, todo esto es preocupante y es bastante preocupante porque a la hora de la verdad estos electrocutados son personas que la mayoría son personas que no trabajan con la electricidad, ¿cierto? Pero que la tienen cerca. Y entonces, al tenerla cerca, pues de pronto al principio identifican el riesgo, pero después se concentran en la actividad y el riesgo ya se les olvida de la parte eléctrica y pueden hacer contacto accidental con una varilla, con un perfil metálico, todas esas situaciones. Entonces, esto es bastante preocupante y la idea es, desde Enel Colombia, esto es duro y las estadísticas que tenemos nosotros a nivel local
en Bogotá y Cundinamarca son las siguientes. Nosotros tenemos eventos con nuestras redes eléctricas y sobre todo las aéreas desde 2018. Este es un corte de 5 años porque la estadística va mucho antes, pero tenemos eventos. En el 2018 terminamos con 51 eventos eléctricos, de los cuales conocíamos, de los cuales conocemos, la gente nos lo reporta, ¿cierto? Y de esos 51, 8 fueron fatales. Y ahí podemos mirar 52 en el 2019, 9 fatales, 56 en el 2020, 10 fatales. En el 2021 terminamos con 68 aquí Bogotá, Cundinamarca y 10 fatales también. Y en el 2022, esto es con corte a 31 de octubre, tenemos 59 eventos y 13 fatales. Entonces, esto realmente es preocupante y al interior de la compañía empezamos a hacer muchas más cosas, y dentro de esos la alianza con el CIDED, ¿sí? Con el CIDED y su campaña de que no se te vayan las luces, pues es muy importante que se pueda implementar a nivel nacional, porque este es el dolor de todas las operadoras de red. Entonces, dentro de toda esta preocupación, pues Enel, ¿qué ha hecho? ¿O qué prácticas tenemos? Hemos fijado como varias directrices o varios focos. Uno es la gestión técnica, otro es la parte de inspecciones, otro formación, comunicación y toda la parte de sostenibilidad. Entonces, dentro de la gestión técnica, desde Enel hemos mirado soluciones como transformadores acodados, ¿cierto? Donde la parte energizada, donde se convierte un transformador prácticamente en un equipo de frente desenergizado, ¿cierto? Con el fin de que los acercamientos a las fachadas o las fachadas que se acercan a la red más claramente no puedan, en caso de que acerquen y no brinden peligro para los residentes. También estamos trabajando en cubiertas aislantes, ¿cierto? Se está haciendo un desarrollo de cubiertas aislantes con el fin de poder cubrir esas redes desnudas para que se vuelvan un poco más seguras. Igual también estamos empleando el famoso conductor ecológico, ¿sí? Y en donde se puede, pues alejamos la red con una estructura de bandera con crucetas mucho más largas, ¿cierto? Toda esta situación, pues, es un trabajo que se puede hacer tanto en línea energizada como en línea desenergizada. Desde 2019, ¿cierto? Tenemos situaciones como lo que podemos ver en la gráfica superior izquierda. Vemos una red abierta, ¿cierto? Y en la derecha que le sigue vemos ya una red más compacta y aislada que brinda más seguridad a las fachadas y a los usuarios, ¿cierto? Tenemos seguidamente ahí la gráfica superior derecha un transformador acodado, y así la idea es poder intervenir técnicamente. Esto da muy buen resultado. ¿Por qué? Porque en el 2019 y 2020 intervenimos los circuitos Costa Azul y Apogeo, y en el 2021 Piedra Verde y Tenerife, y tenemos la estadística que en esos circuitos que antes eran de bastante accidentalidad, pues no han vuelto a ocurrir accidentes. Entonces, la idea es seguir trabajando en todas estas medidas técnicas para poder garantizar instalaciones más seguras. En el 2022 ya tenemos mucho más circuitos y se ha invertido prácticamente 13.000 millones de pesos en todas estas
implementaciones técnicas que igualmente debemos seguir en esta parte técnica, seguir volviendo nuestras redes un poco más seguras e igualmente sensibilizando a los usuarios para que no se acerquen a las redes cuando estas ya están construidas. En la parte de inspecciones, nosotros en el mantenimiento, en los programas de mantenimiento, pues realizamos inspecciones para mirar la calidad de la instalación, la seguridad de la instalación. Y en esas inspecciones que hacemos a pie, que hacemos en carro o que hacemos bajo la tecnología del LiDAR, ¿cierto? De satelital, para identificar acercamientos de fachadas a la red o de la red a las fachadas. Entonces, con ese insumo, con esa entrada, entonces vamos a donde los clientes que tienen ese riesgo y les informamos del riesgo con una carta. Igualmente copiamos a las entidades gubernamentales para que estén enteradas y sobre todo en aquellas viviendas donde la casa es de un piso o 2 pisos y ya quieren empezar a subir, y al subir se empiezan a salir, a ganar espacio hacia afuera, y al ganar espacio hacia afuera, pues ganan área en su vivienda, pero se van acercando a la red eléctrica que está construida y terminan no cumpliendo las distancias de seguridad de acuerdo a lo que dice el RETI. Entonces, esta es una situación preventiva para los clientes y la idea es poder contar con todo el apoyo gubernamental de los entes locales, las alcaldías locales, los comités de riesgos locales, las curadurías, ¿cierto? Para poder seguir sensibilizando a los propietarios, a los constructores, para que esto no afecte. Con el levantamiento del LiDAR, ¿cierto? Levantamos 153 circuitos, 89 circuitos con afectación de distancias, 73 circuitos en Bogotá, en 6 localidades, 16 circuitos en 2 municipios de Cundinamarca, más de 9.000 puntos identificados, ¿cierto? 1.834 puntos cruzados con el maestro de clientes, ¿cierto? Y una de las actividades y de las localidades con más acercamiento, la localidad de Engativá, con 1.500 casos. Entonces, esto es un trabajo que tenemos que seguir implementando y realizando, porque la expansión de la ciudad y de las viviendas y todo eso va a continuar, pero tenemos que tanto la parte técnica como la parte comunicacional, de sensibilización se debe tener. Entonces, esto es lo que estamos realizando en toda la parte de inspecciones y como parte preventiva, poder acercarnos al cliente y comunicarle el riesgo al cual se está exponiendo o al cual va a dejar esa condición insegura cuando termine la construcción. En la parte de formación tenemos alianzas con Sura, con la Academia Constructor, todos los home center, y con la asociación ACOL, que nos, una asociación de 3.600 maestros de obra, ¿cierto? Tenemos esas alianzas. ¿Con cuál fin? Porque es que en el foco que tenemos nosotros de las estadísticas son aquellos constructores de obra doméstica que realizan el segundo, el tercer piso y que se acercan a la red o que están trabajando y con una varilla, con un perfil metálico, hacen acercamiento a la red y se produce la descarga y las personas mueren o quedan gravemente heridas. Entonces, esa es una situación. Tenemos también desarrollamos un curso que se llama N.000 maneras de prevenir para personal que utiliza nuestra infraestructura. Como todos los subcontratistas o contratistas de telecomunicaciones. Y al interior de la empresa tenemos toda la parte de formación en nuestra plataforma educativa y
en la plataforma, en la web de Enel, podemos encontrar un curso donde hablamos de prevención de accidentes de terceros y le contamos de forma muy simple el riesgo eléctrico, los factores de riesgo, los posibles accidentes que se dan. En fin, es como una formación de electricidad para no electricistas y de control del riesgo para no electricistas. Entonces, es muy importante también esa situación, poderlo comunicar a todas las personas que puedan conocer y tener este conocimiento para que lo puedan seguir divulgando. En la parte comunicacional, desde la gerencia de comunicaciones, la idea es concientizar a las personas sobre los riesgos que existen con la red eléctrica. Sabemos que la energía es parte fundamental de nuestras vidas, pero también tenemos que conocer sus riesgos para poder evitar cualquier accidente. Suministrar información acerca de las redes eléctricas, y los grupos objetivos son los clientes, las comunidades, los medios de comunicación y opinión pública y los contratistas que utilizan también nuestra infraestructura. Para ello, desde la Gerencia de Comunicaciones se ha creado todo un cronograma anual donde empezamos con campañas publicitarias de prevención de accidentes de terceros, recomendaciones en temporadas de lluvia. En la Feria Internacional del Libro se pudo tener un stand en el Cuento Seguro, donde va dirigido a los niños con el fin de que conozcan los peligros de la electricidad, ya que ellos serán los futuros clientes de Enel para poder que desde pequeños tengan ese conocimiento y sepan prevenir los riesgos eléctricos y los accidentes. También desde junio se empezó con la primera oleada de campañas en todos los medios, tanto digitales, redes sociales, todas esos medios que pueden llegar a diferentes partes y a diferentes públicos. Tenemos cuando hay el Día de los Vientos en agosto, tenemos la publicidad de cometas, toda la parte del riesgo de cometas. En las fiestas patrias, también teníamos accidentes. Hace 2 años no tenemos accidentes, pero en las fiestas patrias las personas que salían a colocar su bandera, ¿cierto?, la colocaban y se preocupaban de tener un asta bonita, grande, larga, pero el problema era que al colocarla se acercaba a la red eléctrica y se producía una descarga que causaba un accidente del tercero. Entonces, todas esas publicaciones, todas esas campañas en esas partes, en los últimos 2 años no hemos tenido eventos de fiestas patrias. Ahora, en la actividad en las fiestas dicembrinas, en la actividad de alumbrados, que las personas quieren alumbrar su barrio, quieren colocar adornos navideños y no tienen en cuenta las distancias de seguridad con las redes, se han producido accidentes. Entonces, todo eso tenemos que comunicarlo, tenemos que decirlo para que la gente tenga la conciencia y entienda que antes de hacer algo, mirar hacia todos los lados para identificar redes eléctricas y poder tomar los controles correspondientes. Igualmente, dentro de todas las campañas está campañas hacia el hogar, campañas hacia los trabajadores, publicaciones en las emisoras más escuchadas en Bogotá, publicaciones de radio, ¿cierto? Entonces, toda esta parte es muy importante para llegar al público y que el público entienda la problemática de la accidentalidad de terceros. En la parte de sostenibilidad, hemos realizado un diplomado, ya llevamos, el año pasado hicimos 5 cortes, este año hemos hecho 5 cortes también, con una alianza con la Universidad de los Andes,
con el fin de poder llegar al personal de instituciones que nos puedan ayudar, como las curadurías, las alcaldías locales, bomberos, la policía, que nos puedan ayudar a controlar esta situación. Se realizó el con el fin de indicarles todas estas situaciones de causalidad de accidentes de terceros, para que desde el inicio, de pronto en las curadurías, de pronto en planeación, que se pueda tener la vigilancia de que las construcciones se hagan de acuerdo a los diseños y después no terminen siendo instalaciones que no se pueden aprobar. Entonces, igualmente, desde la conexión, desde la solicitud de la conexión de un nuevo cliente, debe cumplir RETI. Entonces, si no cumple RETI porque se acercó la casa a la red, entonces debemos, desde Enel no vamos a tramitar esa cuenta nueva porque no está cumpliendo RETI. Igualmente tenemos desde sostenibilidad toda la parte de charlas de buena energía en seguridad eléctrica y el cuento seguro, que va dirigida a todas a todos los colegios, ¿cierto? Identificamos colegios y barrios en Bogotá con el fin de propiciar esos espacios para entregarle a los niños estas comunicaciones, con el fin de que vayan aprendiendo a identificar esos riesgos frente al ¿Aló? ¿Aló? También tenemos en la parte de soporte de operaciones, que es todo un grupo de promotores sociales que se reparten a nivel de Bogotá en todas las localidades con los comités de riesgos y trabajan con las alcaldías locales con el fin de hacer charlas que divulguen toda esta situación del riesgo de las redes eléctricas y el control del mismo. Llegamos también a escuelas, a colegios, con los vigías de la seguridad. Es poder llevar a los niños que se pueden volver unos vigías de seguridad y poder a sus padres transmitirles del cuidado de la electricidad, ¿cierto? Para que no ocurra esto. Hemos tenido accidentes de niños que juegan en las terrazas y se ponen a jugar con varillas, con cuestiones metálicas, y les da la sensación de tocar las redes eléctricas y desafortunadamente se queman y algunas veces mueren. Entonces, esto es todo lo que estamos realizando, y sabemos que vamos a sacar más líneas de acción para poder minimizar toda la parte de los accidentes eléctricos de terceros, con el fin de, como decía mi compañero, de llegar a 0 accidentes. Entonces, eso es lo que les teníamos que decir desde Enel Colombia, para poder sensibilizar toda esta parte. En la web de Enel van a conseguir el curso de prevención de riesgos de terceros. Es muy didáctico, se puede ver en familia, con los niños, todo para poder sensibilizar más y conocer más de la electricidad para disfrutarla mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Supremamente interesante todo lo que están haciendo desde Enel. Realmente, pues uno que está afuera como que no se imagina tanto, y realmente es bastante, ¿no? Qué bueno, y todo supremamente organizado y como parte de un plan bien estructurado. Muchas felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros toda esa experiencia, porque seguramente muchos de nuestros asistentes podrán también divulgar esto, replicar o sugerir que se replique al interior de sus organizaciones parte de lo que ustedes ya han adoptado como una estrategia de trabajo en pro de la seguridad eléctrica. Mil gracias y bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Entonces, bueno, continuando con nuestra jornada, la última pregunta que tenemos para el día de hoy en este conversatorio, no de últimas, no por ello menos importante,
nuestro querido compañero ingeniero Jairo Flechas de Genelec nos va a ayudar entonces respondiendo a la siguiente pregunta. Además de esas buenas prácticas que deben tener los usuarios de la electricidad, Jairo, ¿qué otras recomendaciones tú nos dejas así como para ir cerrando, además de lo que ya nuestros compañeros del día de hoy nos han compartido? ¿Qué nos puedes contar, por favor? Bueno, muchas gracias. Muy bien por la presentación de los expositores anteriores que pues dan una claridad sobre el riesgo eléctrico y sobre las buenas prácticas que se deben tener en los usuarios finales para evitar ese riesgo eléctrico. Realmente la reflexión que he traído yo es que la seguridad realmente es un concepto de ausencia de peligro o riesgo o confianza que nos genera una instalación eléctrica. Por eso cuando mencionaban que en un hogar, en cualquier parte del trabajo o en la oficina o en la fábrica, todos estamos expuestos a riesgo eléctrico porque no la sentimos, no la vemos, no la olemos, no la percibimos, sino cuando entramos en contacto con ella. Entonces, es primordial que las personas entiendan esos riesgos de la electricidad y que en general se puedan acercar a cualquier tipo de instalación eléctrica de manera segura, donde no haya ese peligro eléctrico. Entonces, la reflexión yo la llevo en el sentido de que esas buenas prácticas son muy importantes, con los procedimientos seguros, con seguir las reglas de oro, en que se utilicen los elementos de protección personal, la señalización, los sistemas de bloqueo de etiquetado. Para las personas que ejercen la electricidad es perfecto. Sin embargo, para aquellas personas que no saben de electricidad, pues hay que determinar lo que establece tanto el RETI como la norma NFPA 70E, que son las distancias de aproximaciones tanto restringidas, que es para el contacto eléctrico con el equipo eléctrico, como la de arco eléctrico y la de aproximación limitada, que es el área en donde una persona que se acerca a un equipo eléctrico, pues ya tiene que tener una indumentaria y una protección personal determinada de acuerdo a la incidencia de energía que produce ese arco eléctrico o ese nivel de tensión para electrocutar la persona. De tal manera que, si bien hay prescritos todo este tipo de categorías 1 a 4 para las protecciones de las personas que ejercemos la electrotecnia, pues como buena práctica es que las organizaciones tengan un programa de seguridad eléctrica también como lo prescribe la NFPA 70E. Esto ya pretende cubrir a todo el grueso de la población dentro de una fábrica, en las instalaciones residenciales, comerciales, industriales y en general, siguiendo esas buenas recomendaciones y buenas prácticas, así como trabajar con la norma ISO 31000 para hacer gestión de riesgo eléctrico, que la clave es que identifiquemos el riesgo, evaluemos esos riesgos dentro de las instalaciones y hagamos algún tipo de control para ese riesgo y de manera permanente en un ciclo de mejora continua para que se adapte a este esquema de gestión del riesgo. De tal manera que también hay recomendaciones como la del ICONTEC en la guía técnica GTC 45 para organizaciones que fueron construidas con anterioridad al 1 de mayo del 2005 que entró en vigencia el RETI y que tienen obligatoriedad de hacer una evaluación del riesgo. Pues estas son unas muy buenas recomendaciones y prácticas, que sea trabajar con la norma ISO 31000, trabajar también con esta guía GTC 45 y trabajar con la metodología que propone el RETI. Sin embargo, a pesar de que el RETI ingresó desde el 2005, todavía persisten problemas en instalaciones eléctricas como estos que vemos acá, de cercanías a las redes, de mala utilización de las redes para secar ropa, empalmes, tableros que son existentes que sin tableros, sino sobre láminas de madera, sobre tablas, subestaciones de tipo local, malas prácticas de gente tratando de apagar incendios con agua eléctricos, cables eléctricos sumergidos en agua, porque la gente asume que el tener THHN que lo protege la humedad, pero eso es de la humedad del medio ambiente y no del agua, y cosas así. Entonces,
hace que la gente tenga esas malas prácticas, como meterse en una piscina con un cable y una extensión y ponerlo en una chancleta, de construir más allá de las alturas permitidas y acercándose a las redes de media tensión, o trabajando como está haciendo el señor que está empañetando una edificación y pegado a la red de media tensión, o que cada uno de nosotros siempre nos hemos parado al frente de un tablero eléctrico, y aquí en este video, en estas fotos, se aprecia que el señor que está parado sin tocar el tablero preciso en ese momento se produce una conflagración, una explosión, y lo afecta. La reflexión viene en ese sentido, en que todos nos acercamos a los equipos eléctricos en todos los momentos de la vida, en cualquier instancia del día o de la noche, y presumimos que eso es confiable, que es seguro, y si no lo es, pues estamos expuestos al riesgo eléctrico, de electrocución por contacto directo e indirecto, como lo mencionaron, el arco eléctrico. Y aquí el señor pues hubiera comprado un baloto, tenía más posibilidades de ganarse el baloto de que hubiera explotado la instalación preciso en el momento en que él estaba y sin tener los elementos de protección personal. Cuando un equipo eléctrico falla, no debe pasar nada en la teoría, es decir, que las protecciones deben ser lo suficientemente adecuadas, rápidas y bien dimensionadas para que esa falla que interna dentro del tablero no salga a afectar a la persona y se pueda apagar de inmediato la conflagración. Pero la realidad es que eso no es así, por falta de gestión en el diseño, en la construcción, en la instalación, en la puesta en servicio, en el mantenimiento. Y desafortunadamente los usuarios finales hacen todo tipo de exabruptos que se inventan, como sacar una derivación con un tornillo, hacer empalmes como estos, colocar 10 extensiones de alumbrado navideño en cascada, como se ve ahí, o amarrar un interruptor con un alambrito, o hacer cableados como estos que se ven en tableros. De eso nos encontramos en muchas ocasiones a diario, y de personas que quedan expuestas al contacto eléctrico porque una línea cayó de media tensión y electrocuta a la persona, o porque tocan unas personas un andamio que están moviendo de manera incorrecta, porque para que suceda un accidente se deben cumplir dos condiciones: o acto inseguro o condición insegura. El 96% de las probabilidades de los accidentes están dadas por los actos inseguros, desafortunadamente. Sin embargo, yo la reflexión que traigo es que la seguridad eléctrica depende de este triángulo equilibrándose entre las personas, las instalaciones y los equipos. O sea, que las tres deben tener su comportamiento y selección adecuada de productos que cumplan con el RETIE, de que el diseño y la construcción cumpla con las mejores prácticas de la ingeniería y con el RETIE, y que las personas que le trabajen a la electricidad sean calificadas, matriculadas, competentes, certificadas y habilitadas, porque es que la electricidad es tan delicada de manejar que hasta personas que tienen competencias, que tienen conocimiento, que tienen habilidades para el trabajo en la electricidad, se matan, se han accidentado. Y eso yo lo he sacado por experiencia en el tema de que lo que realmente, así la experiencia sume, el conocimiento sume, las habilidades sumen, lo que multiplica es la actitud. Lo que muchas veces ha matado personas conocedoras de electricidad es la actitud, porque si uno no está concentrado en la labor que está haciendo, pues la actitud es negativa y pone eso por debajo de cero. Pero si uno está bien concentrado haciendo su tarea, como un cirujano cuando está haciendo una operación a un paciente, o cuando el torero está a punto de colocar la espada y matar el toro, si él se descuida un segundo, el toro lo mata, y si el cirujano se descuida un segundo, corta el órgano equivocado y puede matar al paciente. Entonces, en la misma manera, si una persona está haciendo una maniobra, una conexión eléctrica, así sea en un toma corriente o en media o alta tensión, se descuida porque está pensando en sus problemas personales o en los problemas familiares o en los problemas económicos, lo que sea, y se descuida un instante de lo que está haciendo en su actividad, eso genera ese tipo de accidentalidad. Entonces, por eso, cualquier desbalance en este triángulo, porque los equipos no quedaron bien diseñados, instalados, montados, operados o mantenidos,
o las instalaciones también no quedaron bien diseñadas, instaladas, operadas, mantenidas adecuadamente, quedan expuestas inmediatamente a las personas. Entonces, gran parte de la accidentalidad que se han mencionado aquí, efectivamente tiene que ver con malas prácticas y malas acciones que hacen personas que no saben de la electricidad, pero en general las personas no conocen mucho del riesgo. Por lo tanto, mi reflexión va a que cuando uno vaya a trabajar en una instalación eléctrica y quiere evitar incidentes potenciales, el gran filtro es el diseño y la ingeniería. Está adicionalmente la cultura organizacional de la empresa, la organización donde se está trabajando, pero también la experiencia del personal técnico que trabaje esto, y fuera de eso también los procedimientos seguros de trabajo seguro, los elementos de protección personal también son, pero una última barrera. Eso es importante de analizar, que es una última barrera. Si el toro se suelta, al menos tener yo cómo poder bandearlo con un capote o alguna cosa, pero la clave está para mí es en la parte de que también las buenas prácticas, como ustedes mencionan, son muy buenas, pero el gran filtro para mí está en el diseño de la ingeniería, y por eso hago énfasis en que muy responsables de que haya seguridad en las instalaciones eléctricas somos quienes ejercemos la electrotecnia, ingenieros, técnicos, tecnólogos, aplicando los controles del riesgo, que es eliminándolo, sustituyéndolo, estableciendo los controles de ingeniería, estableciendo advertencias de peligros, la parte de controles administrativos, y de último, esta matriz la invertí mostrando que los EPPs es el último bastión ya cuando se rompió todo y queda expuesta finalmente la persona. Entonces, toda esta parte superior se establece con base en la norma NFPA 70E y está basada en que debemos hacer énfasis quienes trabajamos en la electrotecnia en hacer unos buenos diseños, unas buenas instalaciones o unas construcciones con normatividad, con buena calidad, buenas especificaciones materiales, cumpliendo con los sistemas de puesta a tierra, que tengan su certificado RETIE, que se tenga una buena y adecuada operación de las instalaciones eléctricas también, y además un adecuado mantenimiento de esas instalaciones eléctricas. Por eso también está amarrado y complementado con la aplicación de normas y reglamentos técnicos que hay alrededor de toda la parte eléctrica en Colombia, en donde efectivamente, por ejemplo, el ingreso de la resolución 5018 ha mostrado en el sistema de la Superintendencia de Servicios Públicos, el SUI, que ha disminuido la accidentalidad en los últimos años en las empresas del sector eléctrico, porque se ha trabajado en esta dirección, a ser más rigurosos, más controladores, y efectivamente, como muestra el ingeniero de Enel, acciones positivas que han realizado ellos en que pues el cable que está muy pegado a la fachada de la casa, pues se coloca en un cable ecológico, se hacen acciones para disminuir la afectación en los usuarios finales, y en eso creo que debemos trabajar muy fuertemente todos los organismos, comercializadores, operadores de red, distribuidores, hasta los generadores y los que ejercemos la electrotecnia como los ingenieros técnicos y tecnólogos para mitigar y disminuir ese impacto en las instalaciones, y eso amarrado de que las personas que ejerzamos esa electrotecnia pues seamos personas calificadas, matriculadas, competentes, certificadas para trabajo en alturas si es que requiere subir de 2 metros, y habilitados, que no solamente es que el cliente nos autorice por medio de los permisos de trabajo y los ATS y demás, sino que la persona tenga las condiciones de salud en primera línea muy bien, porque si una persona que va a subirse a hacer un trabajo en alturas, en la parte eléctrica, tiene problemas de vértigo ese día, hasta si tiene gripa o si tiene triglicéridos altos, etcétera, pues no puede subirse. Eso hace que todas las demás personas que no saben de electricidad son las que se consideran advertidas, o las personas que no saben de conocimiento de electricidad dependen de nosotros, o sea que debemos confinar los peligros, y hay una
instalación residencial con cables puestos, mal instalados, debemos controlarlo, evitar que se presenten esas sobrecargas. En las instalaciones industriales, tener con llave los cuartos eléctricos con señales de peligro o alta tensión. Solo entra personal capacitado, habilitado, con experiencia, competente, calificado, y de esa manera empecemos a crear una cultura que fue lo que trató de imponer el RETIE. Sin embargo, el RETIE no se ha podido permear a todos los organismos porque muchas personas que tienen instalaciones construidas antes del 1 de mayo del 2005 consideran que no le aplica el RETIE y ellos no tienen que hacer nada, pero sí les está aplicando cuando aparece el primer accidente, cuando hay un muerto, un herido en la estación, viene la investigación y se detecta que no cumplía ninguna de esas normas, que no hizo el mantenimiento con personal calificado, que no se hizo la instalación con personal idóneo, que no se cumplieron los diseños que se tenían previstos, y eso pues lleva a la accidentalidad tan alta. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, bienvenidos. Excelente, excelente, Jairo, por esa presentación. Nos cierra muy bien, digamos que un broche de oro este conversatorio, dándonos a entender que efectivamente hay mucho por hacer a todo nivel, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante de nuestros asistentes. La voy a realizar en un momento a ustedes porque tiene, digamos que mucha relación con esto de lo que hemos visto hoy. Pero quería pedirles un favor a nuestros asistentes, y es: no se pierdan por nada del mundo nuestras actualizaciones en nuestra página web, que no se te vayan las luces. Ese es nuestro sitio oficial, donde vamos a estar compartiendo no solamente información de lo que hacemos o lo que hicimos en la costa y continuamos haciendo, sino en general todo lo que ejecutamos en este programa de generación de conciencia, liderado por CIDED y articulado con Enel, con Aire, con Genelec, con Sura y con muchas otras empresas que se han sumado y entidades que se han sumado a este gran programa de prevención y de búsqueda de la eliminación de la accidentalidad de origen eléctrico en el país. Entonces, por favor, que no se te vayan las luces, no se les olvide, y por favor también síganos en las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Alcidet, en Twitter, en Facebook, que no se te vayan las luces. Ahí tenemos toda la información disponible para que sigan recibiendo información de lo que va a acontecer en el próximo año, y pues puedan también acceder a los contenidos que ya hemos publicado con anterioridad. Ahora bien, le damos entonces paso a la pregunta que nos hacen acá a nuestros expertos. ¿Qué acciones, esta es una pregunta del público asistente, qué acciones desde lo que nos pueden contar, por ejemplo, Carlos como operador de red o en representación de Enel, operador de red, y David en cuanto a la representación de las aseguradoras, dice, ¿qué están haciendo para esos sectores industriales pequeños para que puedan precisamente asegurar esa condición de cumplimiento normativo, de riesgos, de eliminación de los peligros? ¿Qué se viene haciendo en ese sector como tan particular? Porque hablamos del usuario final como residencial, hablamos también de los grandes industriales. ¿Qué se está haciendo con el pequeño industrial, con ese emprendimiento? No sé quién quisiera responder primero. Por ejemplo, démosle la palabra primero a nuestro asistente de Sura. Mira. Bueno, listo, Carlos, adelante. Sí, mira, es una muy buena pregunta, y como les digo, nosotros hicimos una alianza con una asociación que se llama ACOL, que es Asociación Colombiana de Constructores. ¿Y cuál es la idea? La idea es poder llevarles toda esta información a esas personas, porque ahí uno encuentra lo que nosotros llamamos los toderos. Entonces, el todero abre la regata, pone los tubos, también alambra,
trabaja con tensión, trabaja sin ninguna medida de seguridad y toda la situación. Entonces, desde ahí nosotros les decimos, si usted no está capacitado en la electricidad, no es una persona competente, como lo decía el ingeniero Jairo, pues hay persona competente que debe hacer ese trabajo, ¿cierto? No arriesgarse uno de que porque lo hizo una vez y no pasó nada, seguirlo haciendo y de esa forma. Entonces, con ellos hemos venido haciendo desde el año pasado unas formaciones continuas, ¿cierto? Para poder llegar y cubrir a todos los 3.600 asociados que tienen prácticamente en Bogotá y en otras ciudades. Entonces, desde ahí tenemos nosotros, con la parte de constructor, la Academia Constructor es toda la parte de Home Center, todas las personas que están, todos los socios que están afiliados a Home Center. Y la gente que llega, compra en Home Center y construye, hace de todo en las viviendas. Entonces, a ellos también llegamos para poderles explicar el riesgo y los accidentes que existen, porque uno, viendo los accidentes, la gente dice, pero es que la gente se accidenta de esa forma. Sí, desafortunadamente se accidenta de esa forma que uno no cree, ¿ya? Las personas que en los barrios hacemos activaciones para que la gente del barrio, la ama de casa, ¿sí?, el niño, entienda del riesgo frente a las redes eléctricas. Entonces, nosotros estamos tratando de llegar a esos focos de gente que se accidenta para decirle el riesgo, para decirle que debe estar capacitado, para decirle que cuente con Enel, porque mucha gente no cuenta con Enel y simplemente termina su construcción y no cuenta con Enel para decir, oiga, necesitamos que nos cubra aquí, que nos haga esto, que nosotros, nada. Entonces, eso es lo que estamos llegando desde las operadoras para poder evitar estos accidentes. Buenísimo, mil gracias por ese aporte. Y algo muy, muy, muy corto, David, ya tenemos que ir dando cierre. ¿Qué nos puedes contar tú? Ok, desde la ARL nosotros venimos haciendo acompañamiento a las empresas afiliadas acá a la compañía, haciendo gestión del riesgo, tanto en condiciones, haciendo acompañamientos de inspecciones, identificando oportunidades de mejora con base a lo que nos dice la norma existente en el sector, acompañamiento en toda la gestión del personal, el tema del proceso de habilitación, estructuración de programas, ¿cierto? También hacemos temas de espacios de formación, a veces dividido en 3 módulos. Precisamente hoy realicé acá en Barranquilla el segundo módulo en tema de lo que tiene que ver con todo lo relacionado al tema de riesgo eléctrico, y no solamente riesgo eléctrico, lo asesora también a todos los riesgos que está expuesto el personal en su día a día. Estamos haciendo esa campaña, sacando videos y dándole esa información a nuestros clientes. Eso es lo que estamos haciendo en la actualidad ante la gestión del riesgo. Perfecto. Listo, pues muchas gracias para nuestros expertos que nos acompañaron en la tarde de hoy en este webinar. Es un verdadero gusto poder estar una vez más con ustedes, compartiendo en estos espacios de conocimiento, de crecimiento mutuo. A nuestros asistentes allá, a los que están conectados, mil gracias por habernos acompañado. Este es nuestro último webinar de este ciclo de este año, más no es el último que desde CIDED estaremos liderando. Los esperamos para el nuevo ciclo que arrancará el próximo año, Dios mediante, y podamos estar nosotros juntos construyendo una comunidad que ayude a la prevención de los accidentes, que ayude en todo lo relacionado con la seguridad eléctrica y a reducir esas cifras. Esa es nuestra meta común, ¿listo? Reducir esas cifras, llevarlas a su mínima expresión, ojalá a 0, ¿listo? No sé, Carlos, si tienes algo más que decir, despedirnos, que tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Julito, mil gracias nuevamente a ti, a todos nuestros expertos invitados, también a los asistentes. De verdad, estos fueron unos espacios de mucho valor y mucho conocimiento que gracias a ustedes como ingenieros y como expertos en la materia, pues nos han ayudado a transmitir este mensaje y este conocimiento a las personas que también están interesadas en profundizar la temática. La verdad, pues, muy, muy contento. Como dijiste tú, pues es nuestro último webinar del ciclo, más no el último de todo. Entonces,
nuevamente agradecerle a las más de 140 personas con las que iniciamos este espacio. Lastimosamente pues se nos agota el tiempo y pues ya es momento de ir cerrando el espacio por acá. Pues recordarles nuevamente, así como dijo Julito, porque ahí vimos en el chat una recomendación de seguir difundiendo el mensaje en la campaña. Tenemos nuestra página web www.quenosetevayanlasluces.com. Tenemos nuestro perfil en Instagram que se llama Que no se te vayan las luces, y en Facebook tenemos también nuestra fanpage que se llama Que no se te vayan las luces. Pues Franci nos mostró esta bonita iniciativa que inició en el Departamento del Atlántico con comunidades de Barranquilla y Soledad. Nos fue muy bien, más que cifras que nos indican que llegamos alrededor de 3 millones de personas. Para nosotros, más que ese número, nosotros lo pasamos a personas. Entonces, pues ese es como nuestro valor agregado de haber llegado con nuestro mensaje a más de 3 millones de personas. Y pues seguimos en la construcción de país, dejando nuestro granito de arena. Ahora vamos a trasladarnos a la región centro, Bogotá, en compañía del Grupo Enel. Entonces, pues sigan conectados a través de nuestras redes sociales. Y una vez más agradecerles la compañía por parte de nuestro equipo colaborador, Julio Bonilla, Jairo Flechas de Genelet, Carlos Pérez de Enel y David de Aguas de la ARL Sura por su tiempo, y a todos los asistentes por acompañarnos en este espacio que fue diseñado para compartir conocimiento y experiencia sobre riesgo eléctrico. Feliz tarde para todos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos salvando vidas y sigamos salvando vidas. Que no se nos vayan las luces. Así es. ¿Puedo compartir por el chat el link del curso? Claro que sí. Claro que sí, Carlitos. Igual también lo compartimos en nuestras memorias que les haremos llegar a los asistentes. Listo, muchas gracias. Feliz tarde. Muy amable, gracias. Gracias a todos. Gracias y buena tarde. Muy amables. Gracias, ingeniero.